y vamos a tirar la pregunta directo. Y es, Anda. ¿tiene la Biblia o enseña la Biblia una creencia machista de odio, desprecio hacia la mujer? ¿Qué piensan ustedes? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Amigos, aquí estamos en el segundo episodio del feminismo. ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Súper bien, contentos de estar otra vez aquí con ustedes para compartir un mensaje muy especial con quienes nos ven. Bueno, ¿y qué les han dicho sus amigos acerca del primer episodio? ¿Les ha ¿Algún gustado? comentario? Sí. Ha gustado mucho. Han conocido cosas que no sabían. Eso han sido como los comentarios. Y están esperando la segunda parte. Ay, ay, ay. Y también ha habido críticas, ¿cierto? Por ahí ha habido uno que otro comentario, Ujú. críticas sí. que son bienvenidas y nos ayudan a hacer Ujú. las cosas mejor, a estudiar un poquito más. Y yo creo que estas semanas que pasaron entre el primer episodio y esta segunda parte nos han servido para hacer también reflexiones acerca de lo que comentamos ese día y algunas cosas seguramente las mejoramos, algunas posiciones las mejoramos y en algunas otras pues nos arrepentimos como es normal, pero Siempre pasa. contentos de tener una segunda oportunidad para ahondar en este tema y Sí. hablar de algunos aspectos que no pudimos desarrollar en el primer episodio, ¿sí? Para los que nos están sintonizando por primera vez, este es un podcast que habla de acerca de algunas cosas que tradicionalmente no se conversan en la iglesia y este es el segundo episodio de una serie de episodios acerca del feminismo. En el primer episodio, pues nos dedicamos un poco a hablar acerca de qué es el feminismo, qué no es el feminismo, hablar un poco acerca de la historia y relacionar cómo esa historia con el plan original de Dios para la mujer, ¿sí? En esa ocasión, pues, creo que quedó bastante claro que el feminismo es un movimiento político, cultural, etcétera, que busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Ujú. y parte de que hay una estructura discriminatoria o desigual que siempre ha afectado a las mujeres. Y también revisitamos como todas esas etapas del feminismo, de la historia del feminismo, las distintas olas, como el feminismo liberal pues fue como lo primero, las protofeministas, por allá en el siglo XVI-XVII, y eso pues nos dejó prácticamente hasta la última revisión que hicimos a finales del siglo XX, ¿sí? Sí, ese episodio estuvo súper interesante y yo quiero invitar a los que no lo vieron que paren aquí un ratico y se vayan para allá, porque es Ujú. la base para lo que vamos a hablar. Es importantísimo conocer como la historia y cómo se fue desarrollando todo a lo largo del tiempo, así que motivarlos 100% a los que nos están escuchando este episodio por primera vez, que escuchen el anterior porque es muy valiosa la información. A mí me llamó Sí. la atención, digamos, ver que algunas de las protofeministas eran cristianas muy devotas y que el movimiento protofeminista nació en una iglesia. Eso me Ujú. llamó muchísimo la atención. A veces uno, digamos, cree que el feminismo es antagónico al cristianismo y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero cuando vamos a ver la historia, al menos el feminismo liberal nace de muchas ideas de mujeres que argumentaban que Dios había creado igual a la mujer y que le había dado Ujú. dignidad y un intelecto igual al del hombre. Ujú. Pero digamos que muchos de esos sesgos o muchas de esas ideas que tradicionalmente se habían defendido acerca de la inferioridad de la mujer respecto del hombre, lamentablemente tienen raíz en algunos textos bíblicos o en algunas interpretaciones equivocadas de la Biblia. Y de eso vamos a hablar en este segundo episodio. Sí. Y vamos a tirar la pregunta directo. Y es, Anda. ¿tiene la Biblia o enseña la Biblia una creencia machista de odio, desprecio hacia la mujer? ¿Qué piensan ustedes? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Mira, yo no creo que la Biblia se dedique a enseñar. Más, la Biblia sí es un libro que nos muestra una historia real de algo que ha ocurrido en esta vida que nosotros vivimos, pero hace muchos años atrás. Y lo que sí notamos en la Biblia es que siempre hubo una especie de patriarcado en las familias, en las culturas. El hombre siempre ocupaba los lugares más privilegiados, Sí. los puestos de poder. El hombre era como la figura más importante
Incluso cuando se hacían conteos de multitudes decían, habían tantas personas sin contar niños ni mujeres. Entonces hay como todo un tema en el cual el hombre aparece como la figura más importante, no queriendo decir esto, que ese es el mensaje que Jesús quería dejar en su palabra, no queriendo decir esto, que Dios es un Dios machista, que Dios dice el hombre es la figura más importante en la sociedad, sino que a través de la historia esta es la dinámica que se ha dado. Y pienso a título personal que fue a partir, y no solo hablando de este tema, sino con muchas cosas que ocurren hoy del el pensamiento del hombre o su respuesta hacia la vida, que parte desde la entrada del pecado al mundo. Desde allí comienzan a partir un mundo de ideologías, de culturas, de ideas, de conceptos, de cosas que el hombre fue desarrollando, no necesariamente bajo la guía de Dios. No sé si colocamos el ejemplo de Abraham en el podcast pasado, creo que no, y si lo hicimos, bueno, acá lo repetimos. Por ejemplo, Dios nunca estuvo de acuerdo con que en el caso de Abraham, por lo menos un hombre tuviese 2 esposas. Claro. Y Abraham las tuvo. Así que tuvo 2 esposas. No necesariamente Dios estaba de acuerdo con eso, pero Dios no aprendió. Dios trabajaba y trabaja con nosotros a partir de, sin importar nuestras condiciones. Y Él va tratando de trabajar en nosotros. Así que, a título personal, la Biblia no enseña esto, pero es la realidad bíblica. Ahí está. Sí. Pero hemos notado, y creo que vamos a hablar mucho de eso, Sí. que aparte de que existe allí como una figura importante masculina a lo largo de la Biblia, mira, hay muchos momentos, muchas historias, muchas situaciones en las que las mujeres, muchas de ellas, se destacaron en las Escrituras. Así Y es. creo que ese va a ser también un tema muy importante que vamos a tratar aquí en el Tú podcast. sabes que hablando de eso, Cris, el mismo Génesis, cuando ya cae el hombre y la mujer, Dios profetiza o anticipa que va a ocurrir eso de que el hombre va a gobernar, porque le dice a la mujer, entre todo lo que va contando, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, ya el Señor dijo, lamentablemente por la decisión que tomaste, esta es la consecuencia. Ojo, no es un castigo. No es que Dios nos castigó a Adán y Eva y de hecho, y ya de ahí a nosotros, sino está diciendo, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Es una consecuencia de una decisión que tomaste. Así es, eso va a ocurrir. Génesis 3. Sí. Así que claramente incluso da unas consecuencias al hombre, a la serpiente incluso, y no necesariamente porque fueran maldiciones que él estaba buscando el mal para el ser humano, sino él dijo, mira, esto va a pasar a causa de lo que ustedes hicieron. Va a ocurrir, no hay manera de parar esto. Sí. Es como cuando uno sabe la consecuencia de pasarte una luz roja, me puede decir Dani como, te van a chocar. O sea, no te está castigando, es que va a pasar por esa decisión. Y a mí me parece importante dejar eso claro porque a veces también se dice como, no, como la mujer fue la primera que pecó, entonces Dios le mandó ese castigo y esa maldición, ¿no? Sí. Y no es así, sino simplemente él dijo, yo ya te había dicho que las cosas iban a cambiar cuando te dije que no comieras el árbol del bien y del mal. Bueno, ahora te explico qué es lo que cambia. Sí. Y lo que notamos es que de ahí en adelante, en la historia siguiente que aparece en las Escrituras, por eso decimos lo que estamos diciendo ahora. Es decir, no es algo que estemos pensando a partir de un versículo, es que en la lectura de la Biblia nos dimos cuenta de que hubo una consecuencia, pero vemos un Dios que siempre pensó en igualdad para hombre y mujer y que ese tipo de consecuencias se dieron a causa del ser humano por sus tendencias, sus conceptos, sus ideologías. O sea, acá, aparte de que eso iba a ser una realidad, vemos a un Dios que está en medio de la historia. Incluso Jesucristo cuando vino en medio de la historia, tratando de volvernos a, por ejemplo, Génesis 1:26, cuando dijo que los creó a su imagen y semejanza. Yo veo 2 cosas importantes en ese versículo y es, tanto al hombre como a la mujer los creó él mismo. Es importante. Dios creó a mujer y hombre, así que no dijo, voy a crear a Adán y para la mujer voy a ver a quién me busco que me ayude. No, yo mismo lo voy a hacer. Y en segundo lugar, a los 2 los hizo a su imagen y semejanza. Así que partimos de esta idea que Dios quería la igualdad
para hombre y para mujer en todos los aspectos, pero cuando ellos cometieron pecado, el pecado iba a traer consecuencias naturales a sus vidas. Claro. Y una de esas consecuencias iban a ser pues, todas estas cosas de las que estamos hablando, pero aún en medio de que Dios profetiza esto para, en el caso de la mujer, en medio de la historia hay un Dios que está buscando siempre la igualdad. Y es lo que Amén. vamos a ver ahorita, no Sí. lo estamos Amén. diciendo solo por Sí. Lo que ocurre decirlo. es que yo confieso que esta pregunta que abre este segmento viene con un cierto veneno, porque cuando uno se pregunta si la Biblia enseña conceptos machistas y patriarcales, podremos cambiar el machista y el patriarcales por cualquier cosa. La Biblia enseña esclavitud, Sí, la Biblia enseña maltrato a la mujer o violencia doméstica, la Biblia enseña... Es decir, y lo que subyace a esa pregunta es que a veces nosotros los cristianos usamos la palabra, la Biblia, como una espada, pero no para una espada para defendernos en contra de Satanás, ujú, sino para apuñalar a mis hermanos a y otros. para reforzar el sesgo o el pecado que llevo. Entonces, aquel que creía que la esclavitud era lo correcto porque se beneficiaba, por ejemplo, económicamente de la esclavitud, iba a encontrar algún versículo en la Biblia que decía que los esclavos debían ser sumisos y Ujú. obedientes a sus amos. Por Así ejemplo, es. nunca interpretar ese versículo en el marco de un contexto cultural particular en el que Dios obra, sino que cogen ese versículo Ujú. muy particular y de allí extraen un principio que quieren aplicar atemporalmente hoy. Y como está en la Biblia, entonces Eso es lo que Dios quiere para nosotros. es correcto. Entonces hay un peligro a veces cuando nosotros usamos la Biblia, sí, como una espada, pero no como una espada para defenderme de Satanás, de sus Ujú. ataques, sino como una espada para atacar a mi hermano y justificar el maltrato Ujú, o ujú. justificar conductas que son abiertamente pecaminosas. Sí. Y a pesar de que eso ha ocurrido toda la vida, Ujú. creo que para pasar con el segmento que sigue, se han levantado mujeres que han desafiado el orden instituido, han desafiado digamos, la cultura dominante de su Ujú. época y nos han demostrado que las mujeres no solamente tienen un valor importante para Dios, sino que también tienen un rol muy importante en la sociedad. Así es. Yo, Sí. perdón. Sí, Dale. mi amor. No, adelante. Ok, eso se edita. No, mentira. Solo una cosita, y es que escuchándolos yo me ponía a pensar que quizás dentro de nuestra humanidad tendemos como a tener un poquito relacionado con lo que tú decías, como una interpretación un poquito selectiva de las cosas, bíblicamente hablando, y también una aplicación selectiva de esas verdades, muchas veces intentándolo como de pronto consciente o inconscientemente a acomodarlo a mi sistema pues cultural, religioso de creencias, ¿no? Entonces, porque si bien decimos que quizás este tema de la desigualdad y la presión y demás puede derivarse de una consecuencia del pecado, también tenemos la fortuna de tener el relato completo en Ujú. este momento de la historia. Sí. Y podemos elegir también, así como muchas veces nosotros como cristianos exaltamos a Dios como creador. Nuestra adoración de alguna manera está enfocada en adorarlo a Él como creador. Exaltamos la creación, pero entonces se nos olvida ese segmento del proceso de la creación y nos centramos entonces ahora en nuestro relacionamiento en la consecuencia del pecado. Entonces, somos un poquito selectivos en la forma como a veces aplicamos esas verdades y quizás deberíamos ser más cuidadosos en sobre qué ponemos nuestras bases y quizás preguntarnos, ¿no? Como si estoy siendo influenciado por algún tema cultural o no sé, X tipo de influencia y permitirnos la oportunidad de incomodarnos y permitir que ciertos versículos, ciertas historias, ciertas verdades incomoden y movilicen nuestro sistema de creencias y más que desecharlos o decir eso fue en otro momento, Sí. nos permitamos o nos demos la oportunidad de revisarlo, de estudiarlo, de analizar esas verdades, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo para que no dejes de ver este video. Cuando nosotros decimos, o sea, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, la palabra de Dios.
Pero cuando estamos diciendo que a pesar de que sea la Biblia, hay algunas ideas con las que Dios quizás no esté de acuerdo de eso, te voy a colocar un solo ejemplo. Yo no puedo pensar que Dios está de acuerdo en que David se haya acostado con una mujer casada, no era su esposa, y luego esta mujer quedó embarazada y para ocultar su embarazo mató a su esposo. Entonces yo no puedo decir que porque está en la Biblia, voy a poner mi vecino, que la vecina está súper linda, su esposa, voy a embarazarla y luego lo mato a él para esconder esto porque es que David lo hizo y está en la Biblia. No. Claro. Entonces ahí quiero explicar eso, que quede muy claro. No porque esté en la Biblia necesariamente es porque Dios esté de acuerdo con eso. Ahí está la historia de la humanidad, sus aciertos y desaciertos, sus cosas buenas y sus cosas malas. Y Dios trabaja con ellos porque trabajó en David. Quería aclarar eso para que no malentiendan. Claro. La palabra de Dios es para nosotros el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida. Pero hay que entender lo que ocurre. Y con lo que decía mi esposa, la Biblia no puede ser leída o un versículo lejos del contexto completo de toda la Escritura. Yo lo mencionaba en el podcast anterior. A veces, en esos versículos que son complejos de entender, en mi caso, yo digo, ¿cómo puedo entenderlo? A veces se me hace fácil entenderlo comprendiendo la Biblia como un todo, el mensaje todo de la Biblia. Es un versículo y yo digo, ¿qué quiere decir esto? Entonces me pregunto, ¿cómo es Dios? Claro, el concepto que tengamos nosotros El concepto que tengamos de Dios, de la palabra, ese versículo, esta idea de versículo, ¿dónde aparece en otros momentos de la Biblia? Claro. Esta misma palabra que utilizó Moisés, ¿dónde aparece en otros versículos? Este contexto aparece. Entonces, es verla como un todo para tratar de interpretarla de la mejor manera posible. Y además partiendo de que Dios no cambia. Es decir, Dios no tiene una moral subjetiva. Dios no es que antes era pro esclavitud y ahora es anti esclavitud. Sí. O antes era machista y ahora el Dios que leemos ahora no es machista. No. Dios tiene un propósito y Dios conoce la historia del inicio a fin y tiene es el creador de la moral y es el que ha puesto las normas de la moral en nuestro corazón. ¿Sí? El poco bien que nosotros como seres humanos podemos hacer, la única razón por la que lo podemos hacer es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. El bien no puede venir de otro lugar que no sea de Dios. ¿Sí? Y además, los cambios que a veces vemos en la Biblia no son porque Dios haya cambiado, es porque nosotros hemos cambiado. Importante. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Y también siento que con el ejemplo que tú ponías de que si nos preguntamos si la Biblia es machista, también deberíamos preguntarnos si está de acuerdo con con la esclavitud. Dije, sí, esclavismo. También yo me pongo a pensar cuántas veces, un poquito relacionado a lo que decía ahorita, en el relato bíblico, Jesús o los profetas intentaron aún en medio de esa realidad ser un poco revolucionarios y disruptivos con su discurso, porque digamos, no me acuerdo, en una escuela sabática, creo que el año pasado se hablaba el tema de, bueno, y estos versículos en los que se habla de la esclavitud y de un repaso que escuché, no recuerdo de quién, hacían ver cómo, claro, el contexto en esa época de la esclavitud, ese esclavo no valía nada, eran muchas veces maltratados, humillados, eran objetos, como algunas de las, claro, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, pero como algunas de las normas que empezaron a surgir en ese momento dentro de la iglesia primitiva buscaban de alguna manera que por lo menos tuvieran derechos, algunos derechos, que fueran cuidados, que entonces, y lo mismo muchas veces con historias de mujeres, claro, está inmersa la historia bíblica en esta realidad, pero no debería ser pasado por alto el por qué se les da muchas veces un protagonismo especial a ciertas cosas y a ciertos eventos, y deberíamos no verlo como a una historia más, sino algo debe decirnos también de esto, que a pesar de que hay unas realidades inmersas en el relato bíblico, también dentro de esa misma narrativa bíblica hay muchos momentos en los que se intenta ser revolucionario y disruptivo con el mensaje que se da y no pasar eso por alto. Entonces, como que no centrarnos en el texto que perpetúa mis creencias de X o Y, sino pues cuestionarnos un poquito cuál es la realidad que debería. Creo que la clave está en que nos sentemos a estudiar. O sea, en sacar el rato y comenzar a estudiar, a comparar versículos, porque cuando solo nos quedamos con lo que escuchamos en un sermón o lo que dice mi compañero, me quedo con su percepción. Pero es que Dios de verdad que nos habla
cuando uno se pone a estudiar. Y yo lo he comprobado en cada uno de los episodios, creo que lo he dicho muchas veces, pero es porque cuando uno se detiene a estudiar, es como, wow, cambia todo, entiendes muchas cosas. Yo tenía muy confuso tenía mucha confusión en el tema del feminismo. De hecho, yo decía, hay cosas del feminismo con las que me siento muy identificada, pero cuando alguien me preguntaba, y yo lo decía, me decían, ay, ¿tú eres feminista? De una vez era como, no. En cambio, ahora que sé, yo digo, pues sí. ¿Por qué? Porque ahora dentro del concepto que hemos construido, que hemos aprendido, yo digo, claro que sí, lo soy y agradezco a todas las mujeres que me han permitido llegar acá, ¿no? Y una de esas mujeres, varias de esas mujeres las vemos en la Biblia, que también nos hemos detenido a estudiar realmente su historia. Y Lu, tú decías algo que en esos pequeños versículos vemos como que Dios permitía que hubiese protagonismo de una mujer, que se puede perder esa historia frente a un montón de historias, Josué, Moisés, ¿no? Que son como las que más se hablan. Pero de verdad, cuando uno se pone a estudiar la historia de las mujeres, hay unas que tú dices, wow, qué bonito la forma como Dios la usó. Y está una que me llamó mucho la atención, que es Yael, está en Jueces 4, que yo sugeriría que lo estudien, o sea, que se lean ese capítulo. Estuvo en la misma época de Débora, que también probablemente la vamos a nombrar, que fue una jueza, pero había una guerra, ¿sí? O sea, Israel estaba siendo atacada por un rey, en fin. Entonces ya llega el momento en donde Débora le dice, llegó el día en que vamos a ser libres o en que va a comenzar la libertad. Pero le dice al guerrero que venía después del rey, pero debes saber que la victoria no va a ser por ti, va a ser por una mujer. Lo dice claro, ¿sí? O sea, dice Jueces 4:9. Dice 4, Débora profetizó que la victoria la tendría una mujer y no un guerrero. Y ojo que es súper bonita esta historia porque el guerrero tenía 1,000 soldados, por llamarlo de alguna forma. O sea, tú dices, la ganas porque la ganas, ¿sí? Pero no, Débora le dice, ojo, que esto lo va a ganar o vamos a tener, aquí está. Dice, pero tú no recibirás la honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Entonces, ya de ahí fue como, no sé, yo me emocioné cuando leí esta parte porque ya Débora lo había dicho, ¿no? Había profetizado eso. Y ya en Jueces 4:14 al 23, sale como Yael efectivamente mata a Sísara, ¿sí? Y fue una forma también brutal, pero no se las voy a contar para que vayan a la historia los que nos están escuchando, porque es muy bonito y efectivamente Yael no usó ni una sola persona de los 1,000 soldados. Fue ella, de una cosa terrible, ¿no? Yo veía... Poco sangrienta. Un poco sangrienta. Estoy leyendo. Súper fuerte, pero tuvo la fortaleza, la capacidad de hacerlo. Este es un ejemplo de que no hay que hacer todo lo que la vida es. Sí. No hagan esto en casa. Por favor. Pero yo nunca había escuchado de Yael. No. Sí, había escuchado de Débora, de Esther, de Ruth, que son mujeres también muy significativas. Pero mira que el que una mujer, simplemente una mujer, sin ningún tipo de apoyo, haya hecho eso, ya es como somos importantes, ¿sí? Y la mujer tiene un papel importante. Y tenemos otras mujeres, si nos ponemos a nombrarlas, Sí. ¿no? No sé, Cris. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en quién Dios puede utilizar para compartir el mensaje del Evangelio a toda una nación, a una ciudad entera, pues uno piensa en hombres. Uno dice, no, los hombres, los apóstoles, los discípulos de Cristo. Y en primer lugar, pensamos en hombres. Y en segundo lugar, no pensamos en personas que tengan una vida que de pronto vaya a estar muy complicada como para hacer esta labor. Pero yo miro la historia de la mujer samaritana, el capítulo 4 de Juan, y yo digo, bueno, ella era quizá la peor candidata al concepto normal que uno puede tener en su corazón. Una mujer que había tenido 5 maridos. Ahora estaba con un sexto. No estaban casados. Estaba teniendo muchos problemas. Vivía en una ciudad llamada Sicar, que significa la ciudad de la borrachera. O sea, una ciudad con muchos problemas familiares, sociales, culturales y de religión, porque además tiene un templo grandísimo donde
adoraban ídolos. Así que un lugar bien complejo. Y Jesús sostiene una conversación con esta mujer en Juan 4 y al final del capítulo, ella se dirige a la ciudad. Cuando Jesús le dice, ve y cuéntales. Y va, le cuenta a los hombres las cosas que Jesús le dijo y les dice, oye, me encontré un hombre, me ha dicho todo lo que yo he vivido. ¿No será este el Cristo? Dice. Y los hombres, dice, creyeron por la palabra de ella. Luego fueron a donde Jesús y le dijeron, mira, ya no hemos creído solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque ya estamos. Y además Jesús se quedó dos noches con ellos allá en esta ciudad, porque Jesús siempre llega a los lugares donde hay mucha necesidad. Así que, mujeres protagonistas, por supuesto que las hay. La mujer samaritana es una de ellas, la peor candidata, podríamos pensar, para que Jesús utilizara para una labor evangelística tan compleja, una campaña en toda una ciudad, una campaña pública que demandaba muchas cosas. Una sola mujer fue la que Dios utilizó para bendecir a una ciudad completa. La gente creyó por su testimonio. ¿Quiénes eran los samaritanos en la época de Jesús? Los samaritanos, en primer lugar, estaban en conflictos con los judíos. En algún momento los samaritanos tenían la intención de ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén, a adorar en este templo, pero los judíos de aquella época, en la Palestina del primer siglo, no les permitían. Y entonces ellos regresaban a sus tierras y montaban sus propios templos porque decían, bueno, como no me dejan adorar en Jerusalén, voy a adorar acá. Pero entonces adoraban ídolos. Entonces era gente que no tenían los principios bíblicos establecidos por los padres de la iglesia, por los grandes patriarcas, ni que habían sido instruidos a los pies de los rabinos en Jerusalén. Era gente eran idólatras, era gente que vivía injusticia, una gente que socialmente y religiosamente no tenía nada que ver con el evangelio ni con el reino de los cielos. Pero era gente que necesitaba la esperanza de Cristo como cualquier otra. Y Jesús utiliza a esta mujer para bendecir a una ciudad completa. ¿Qué decir de María Magdalena? Tremendo. Me gusta Juan capítulo 20 y versículo 17. Esta mujer en la resurrección de Cristo, la primera persona con quien Jesús se encuentra es con una mujer, María Magdalena. Y la primera persona que va en busca de Cristo en este tercer día no fue un hombre, fue una mujer, María Magdalena. Y Jesús le dice, ve y cuéntales que me has visto. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo era, ve y evangeliza a mis discípulos diciéndoles que resucité. Me has visto, resucité. Así que ella es la que va y dice, he visto al Señor. Una mujer cumpliendo la misión. Pero tengo más. Tengo más. Por ejemplo, ¿saben ustedes que hay un libro del Nuevo Testamento que se conoce como el Evangelio de la Mujer? No. De los 23 capítulos de este libro, cuenta 13 historias de mujeres. El Evangelio según San Lucas. Un médico, la mayoría de sus historias son historias de mujeres que cumplieron papeles fundamentales en la iglesia del Nuevo Testamento. Además, varias de las historias de mujeres que Lucas cuenta en su evangelio no aparecen en ninguno de los evangelios. Lucas quería destacar el papel fundamental de la mujer como evangelista, como una figura importante en el Nuevo Testamento, porque Lucas era médico, así que era una persona bien cercano a la sociedad. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver el sufrimiento de las personas. Así que Lucas tenía la capacidad de ser muy empático, de ser una persona sensible al dolor. Así que encontramos un libro que hoy los más grandes eruditos llaman el Evangelio de la Mujer. 13 historias de mujeres de 23 capítulos que tiene el libro. Es el único que destaca a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. En su capítulo 1, capítulo 2, cuando María visita la casa de Elizabeth para decirle que había quedado en embarazo por el Espíritu Santo y esta ya tenía en embarazo al gran Juan el Bautista, solo él habla de esta mujer llamada Elizabeth, que también es una mujer importante porque es madre de un hombre que apagó el silencio de Dios por 400 años. Desde Malaquías hasta Mateo hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que es el silencio de Dios por 400 años. ¿Y quién rompe el silencio de Dios? Juan el Bautista. ¿Y quién es la madre de Juan el Bautista? Elizabeth. Y Lucas la destaca. Mujeres que hacen parte del ministerio de Cristo en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Y no solamente eran mujeres que acompañaban a Cristo para cocinarle a los discípulos cuando estaban de viaje. Miren lo que dice el versículo 3. Algunas de estas mujeres
ayudaban con sus bienes al ministerio de Cristo. Vamos ahí. ¿De quiénes eran los bienes? No, De ellas. dice sus ok, bienes. Lu, por favor. Pero en esa época, Bueno, ahora Eso nuestros era- bienes son de ellas eso también. Bueno, en sí. esa época eso no era habitual. No era normal, claro. Así que, y en segundo lugar, ellas los ayudaban Mm. con este dinero al ministerio de Cristo, apoyaban el ministerio, no cocinando, no, lo apoyaban financieramente. Mm. Así que Sí, eran una- pero me recuerdas estudiando Proverbios, viste Sí. que está el capítulo 31 que habla de la mujer virtuosa, Sí. ¿sí? Y a mí me llamó la atención porque justamente dice, entre todas las características que dice que ella va al campo, compra las cosas del campo, Ujú. con sus ganancias realiza transacciones y se asegura que sus negocios tengan ganancias. Es decir, que la Interesante, mujer ¿ah? virtuosa... Es que una tanto se empresaria. habla- claro, Sí, es señor. una Empoderada. ella tiene sus cosas y trabaja Claro. Sí. y tiene ganancias, es independiente. Y bueno, más allá que yo pensaba, hay todas unas características que Sí. seguramente lo han escuchado los que nos están también acompañando. El punto no es que la mujer virtuosa tiene que hacer toda esa lista de cosas, porque habla de cocinar, Sí. habla de acompañar a su familia, bla, 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 sino es resaltar la idea de que es una mujer independiente, con iniciativa, que puede trabajar y hacerse cargo de cosas, y no que es dependiente porque tiene que estar sujeta Ujú, a ujú. su marido, su Ujú. esposo, tiene que sí o sí casarse, o sea, como todo ese tipo de cosas, porque Ujú. cuando uno analiza Proverbios 31, te da la característica de una mujer que hace las cosas por sí sola. Ojo, no es que es anti-hombre, Sí, sí, sí. sino que tiene la capacidad de moverse por sí solas y Ujú. sobre todo que no es dependiente. Y ahí comenzamos también a meternos en el terreno de Pablo. Ujú. ¿Será que Pablo tenía algo en contra del género femenino? ¿Será que le fue mal? ¿Le rompieron el corazón? Yo creo que sí. Porque Mira, él es uno de los que más, digamos, Sí. habla, o mejor dicho, se le interpreta a él sus versículos sí, de que él ponía a la mujer por debajo, tenía que sujetarse, tenía que callar, la mujer tenía que callar, son cartas de él, sí, ¿no? sí, así es. Y creo que me parece súper importante también hablar de qué le pasaba a Pablo con el género femenino. O cómo leer esos textos que a Ujú. uno a veces le cuesta un poco interpretar. Sí, en Pablo, por ejemplo, de los versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, aparece 1 Corintios 14:34, 1 Timoteo 2:12 y Efesios 5:22. Entonces muestra como un Pablo diciendo la mujer debe callar, la mujer debe estar sujeta a su marido. Y hay varias cosas que podemos analizar. La primera, hablando de 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Y ya lo veníamos diciendo, la Biblia nos muestra una realidad histórica que no quiere decir que siempre Dios la está aprobando. Dios no siempre está diciendo, eso está muy bien, eso es correcto. No, es una realidad histórica de la cual ni los personajes bíblicos ni nosotros en nuestra generación podemos escapar. La estamos viviendo, o sea, la estamos experimentando. Y la historia está allí. Entonces, lo que ocurre en tiempo de Pablo era que, hablando de la iglesia, el mensaje a Timoteo, las mujeres en tiempo de Pablo, en esta Palestina del primer siglo, no tenían derechos ni privados ni públicos. No los tenían. Y Pablo era un personaje que no solamente estaba cuidando a los miembros de la iglesia, sino que también estaba tratando de cuidar la iglesia que Cristo había fundado y que él ahora estaba pastoreando. Entonces, para Pablo era bien complejo manejarse en este tipo de ciudades que tenían ciertas complejidades políticas y tratar de que las iglesias no sufrieran persecución. Lo que yo entiendo de este versículo, que bien o mal, la decisión de Pablo fue, mira, algo tenemos que hacer. Si nosotros nos vamos en contra del gobierno, vamos a tener problemas con nuestra iglesia y la iglesia está para hacer luz y bendición de las naciones. Yo lo que estoy notando cuando leo este versículo y estos textos es que Pablo está tratando de cuidar la iglesia. Tomando una buena o mala decisión, él está diciendo, mira, no nos metamos en este problema, no nos metamos en este lío político, en este lío con el gobierno, porque la iglesia puede sufrir persecución. Dejemos el asunto así,
manejémoslo de esta manera para que la iglesia como institución, como luz del mundo, pueda seguir avanzando, porque no había derechos para las mujeres en ese momento. Entonces Pablo tenía que tratar de manejar la situación de la manera como él creía que era la mejor. Entonces podemos preguntar, ¿pero era la mejor manera? Yo no sé si era la mejor manera. ¿Es la peor manera? No lo sé, pero fue la manera en que Pablo lo manejó. Así fue la manera en que Pablo consideró correcta para que la iglesia pudiera seguir cumpliendo su función como luz del mundo. Pero hablando, por ejemplo, de Efesios, me gusta Efesios porque el versículo 22 es tan solo el mensaje que sigue a un versículo 21 que es muy importante. En el versículo 21, de hecho, de Efesios capítulo 5, Pablo comienza hablando acerca de quiénes deben estar sometidos. Entonces, si vamos a Efesios. Un paréntesis que creo que es importante, porque Sí. cuando hablamos de Pablo, Pablo tenía una formación, recordemos, romana, y la mujer en el siglo I después de Cristo, que es más o menos de la época que estamos hablando en este momento, estaba sujeta al pater familias, el modelo romano de derecho romano. La cabeza del hogar se llamaba pater familias, era el hombre. Cuando un hombre tenía varios hijos, todos los hijos están sujetos al pater familias, y la tenencia de ese hombre especialmente hacia sus hijas, se transmitía del padre al esposo. O sea, la mujer era propiedad del padre y luego pasaba a ser propiedad del esposo. La mujer no tenía derechos y de acuerdo a la teoría que ya venía desde los griegos, la mujer era considerada como un ser inferior que se debía atener únicamente a los asuntos privados del hogar. Es decir, la mujer no tenía un rol público en la antigua Roma. Entonces, cuando uno recuerda eso, pues es más fácil entender, quizás porque para Pablo era problemático que alguna mujer estuviera predicando o estuviera hablando o tuviera algún tipo de autoridad espiritual en la naciente iglesia pues, primitiva. Sí, total. Entonces, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Lo interesante de esto es que tenemos que leer primero el versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, la primera idea que yo entiendo que Pablo está formulando es que él no está diciendo solamente que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, sino que todos los unos al otro debemos someternos. Luego viene con la idea de las casadas estén sujetas. Entonces, les decía anteriormente, para entender un texto no solamente debo leerlo y nadar en la superficie de las aguas. A veces tengo que ir a aguas profundas, a profundidades y tratar de entenderlo. Y a veces tengo que leer la Biblia como un todo. En que otros pasajes Pablo habló de esto, en que otros pasajes se mencionan ideas en este contexto. ¿Y qué ocurre? Este término para estar sujeto o para estar sometido, el que yo entiendo por el contexto que ya le voy a contar de la iglesia de Éfeso, es que Pablo está utilizando otro mismo traducción o término que se utiliza para esta misma palabra, que es establecerse. Establecerse. ¿Por qué establecerse? Porque el contexto de la iglesia de Éfeso era que había el templo más grande, que además en ese tiempo era una de las 7 maravillas del mundo. Ahí adoraban a la diosa Artemisa, a quien le presentaban ofrendas y sacrificios. Había demasiada idolatría y aparte de eso se presentaban ofrendas sexuales. Así que en este contexto de la iglesia de Éfeso, la infidelidad y este tema de sexual que se estaba viendo en toda esta ciudad estaba dañando a las familias. Muchas personas estaban practicando esto. Entonces, yo entiendo a un Pablo que en ese contexto está hablando y dice, miren, hermano, agárrese de su mujer con fuerza. Sí. Y a la esposa, no sueltes a tu marido. O sea, Pablo está viendo la inmoralidad. La inmoralidad y está diciendo, mira, yo no voy a ser suave acá. Tenemos que aferrarnos con fuerza de nuestra familia. Por eso creo que la traducción que nos ayuda a entender lo que Pablo está tratando de decir es establecerse. Porque establecerse en este contexto quiere decir establezcase en la familia. Permanezcan en el hogar, aférrense del hogar, sométanse a su casa, sométanse a la fidelidad. Lo que Pablo está promoviendo es el amor y la fidelidad en las familias. No está hablando de sujetarse y someterse como decir, sí, mi señor, ya le hago el huevito.
sí, mi señora, ya le hago tal cosa. No se trata de esto. Se trata de que el esposo tiene que estar aferrado a su esposa en amor y fidelidad. Y la esposa, de igual manera, tiene que estar aferrada a su esposo en amor y fidelidad debido al contexto en el que ellos estaban viviendo. Así que para entender a Pablo tenemos que entender el contexto. De hecho, en lo que se conoce como el contexto inmediato, tenemos un capítulo 5 que me llama mucho la atención. Estamos leyendo el capítulo 5, 21 y 22. Pero el verso 1 y 2 dice esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora mira lo que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Pablo utiliza el mismo término de ofrenda, sacrificio, en un contexto de idolatría, en donde se estaban presentando ofrendas y sacrificios a esta diosa Artemisa en este gran templo en Éfeso. Entonces, Pablo ahora dice, ese no es el tipo de sacrificio y ofrenda que Dios quiere. El que quiere es el sacrificio y la ofrenda en amor. Entonces, establezcanse en el amor. Las familias deben estar unidas. El mensaje que Pablo está compartiendo a esta iglesia en Éfeso, que además lo está escribiendo desde una cárcel en Roma, preso, él está diciendo, establezcanse familias, porque quizá las familias de la iglesia también pueden ser golpeadas por esto que está ocurriendo en Éfeso. Sujétense, sométanse. Era como atención, como háganlo, como, a ver, la palabra se me fue, pero era como siendo muy específico para hacer mucho énfasis. Así es. En eso. Así Interesante. Así y que ahora eso es lo que estamos la parte viendo ahí. también en donde mujeres callen en Ok. la iglesia, que eso es Primera de Corintios 14. ¿Qué quiso decir Pablo cuando declaró que las mujeres deberían guardar silencio en la iglesia? Que ese es uno de los textos también que Controversiales. usan, sí. Y tiene que ver justamente con lo mismo. Fíjate que los contextos en los que vivían los cristianos de este siglo, en estas congregaciones en Éfeso, en Corinto, en Filipos, eran básicamente los mismos contextos. Eran mujeres que no tenían derechos. Ujú. Eran mujeres que no tenían oportunidades que el sexo masculino tenía en la iglesia. Claro. No podían liderar. Si tenían que decir algo, hable con su esposo en casa. Sí. En el templo no se habla porque usted es mujer. ¿Por qué? Porque no tiene derechos. Así que lo que estamos viendo no es un Dios que está diciendo la mujer es mejor esté callada en el templo. Es un Dios que, como hemos venido diciendo, entiende los contextos políticos, religiosos, culturales, y sabe que la iglesia tuvo que lidiar con eso durante mucho tiempo. Y uno de los problemas con los que tuvo que lidiar es precisamente el hecho de que la mujer tampoco tuviera voz y voto en las iglesias cristianas primitivas. Esto quiere decir que si tenemos una junta de iglesia, el voto de la mujer no vale. Esto quiere decir que si están tomando decisiones en la iglesia, la mujer no tiene posibilidades. El hombre es el que toma decisiones en la iglesia para que la iglesia progrese. Pero volvemos a la misma historia. Era lo que Jesús quería. Sí. Jesús quería que la mujer no tuviera un rol protagónico e importante. Muchas cosas se lograron en la iglesia por mujeres. Muchas cosas en la Biblia. Si nos vamos otra vez al Génesis, vemos que había igualdad. Total. Definitivamente Sí. no es lo que Dios quería. No, totalmente. Fíjate, perdón, y me tomó un poquito más de tiempo. Cuando Jesús visita a Marta y a María Betania en casa, María se dice que se va a los pies de Jesús para escucharlo. Esto era un acto de una alumna a un maestro. Pero lo interesante es que no era común y no era posible que un rabino tuviera mujeres alumnas o discípulas. Solo el hombre tenía derecho a la formación, a la educación formal religiosa en la época. Todavía creo en Israel, creo que los... ¿Hasta el día de hoy? Sí, Date solamente cuenta, los hombres. Date cuenta. Pero Jesús tenía mujeres discípulas. Interesante. Entonces, yo no puedo pensar que este Jesús que vivió también o que vino a este mundo en esta época, Jesús fue muy en contra de la corriente. Jesús estaba diciendo, volvamos al principio. Y en el principio, yo mismo creé hombre y mujer y los hice semejante a mí. Y Jesús vino como una manera también de recordarnos que tanto hombres y mujeres son muy importantes para Muy Él, bonito. importantes para la sociedad. Y que este asunto del feminismo no se trata de personas por aquí por allá peleando. No. Se trata de la igualdad tanto de hombres para mujeres. Sí. Igualdades en derechos. Sí, total. Este debate como vemos, se remonta a el pecado, la creación, luego
hemos hablado hasta el siglo I después de Cristo con Pablo. Revisamos la historia del feminismo hasta el siglo prácticamente XX. Creo que una pregunta interesante podría ser ¿qué creemos como adventistas? Ujú. ¿Sí? ¿Y cuál es la situación de la mujer en la iglesia adventista? Revisando un poco estadísticas, encontré el censo creo que más reciente de la iglesia adventista es del año 2021. 57% de los miembros adventistas son mujeres Mm. y 43% son hombres. La iglesia adventista es una iglesia mayoritariamente de mujeres, femenina, y en su creación tuvo una mujer con un rol central determinante. Entonces, a veces es un poco cómico y al mismo tiempo triste ver que dentro de la propia iglesia adventista encontremos machismo, Ujú. digamos, disimulado de otras Sí. cosas, Ujú. ¿sí? Cuando nuestra iglesia nace de un movimiento en el que la mujer tuvo un rol protagónico y cuando somos actualmente y desde la creación de la misma iglesia adventista en 1863, somos una iglesia mayoritariamente femenina. ¿Qué creemos hoy día los adventistas del séptimo día respecto a la mujer? Voy a leer la declaración aprobada en una junta del 8 de julio de 1999. En un documento que se llama Declaraciones Oficiales de la Iglesia Adventista, la declaración acerca de la mujer. Los adventistas creemos que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, fueron creados iguales a la imagen de un Dios de amor. Qué lindo eso. Creemos que todos, hombres y mujeres, han sido llamados a desempeñar una función relevante para participar en el cumplimiento de la misión primordial de la Iglesia Adventista, que es trabajar juntos para beneficio de la humanidad. A pesar de ello, vemos con dolor que en muchos lugares del mundo, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las condiciones sociales adversas a menudo impiden que las mujeres desarrollen el potencial del que Dios las ha provisto. La Iglesia Adventista, apoyándose en investigaciones bien documentadas, ha identificado graves problemas que a menudo impiden que las mujeres hagan valiosas contribuciones a la sociedad. El estrés, el entorno y las crecientes exigencias que la sociedad les impone han hecho que las mujeres tengan mayores riesgos de sufrir problemas de salud. La pobreza, las pesadas cargas laborales, privan a las mujeres de la capacidad de disfrutar la vida y también perjudican su bienestar físico y espiritual. La violencia familiar pasa una factura demasiado elevada a sus víctimas. Las mujeres tienen derecho a los privilegios y oportunidades que Dios quiso dar a todos los seres humanos, el derecho a la alfabetización, la educación, a una atención sanitaria apropiada, a la capacidad de tomar decisiones y a ser libres de cualquier tipo de abuso físico, psicológico o sexual. Asimismo, sostenemos que las mujeres deberían desempeñar un papel cada vez más relevante en el liderazgo y la toma de decisiones, tanto en la iglesia como en la sociedad. Y escuchen este cierre de esta parte que parece bien importante. Dice, por último, creemos que la iglesia cumplirá su misión únicamente cuando las mujeres puedan desarrollar su verdadero potencial. Wow, tremendo eso. Es que imagínate una iglesia que tiene 57% de mujeres y Es es lógico. como ir a la guerra y que el 57% de los soldados no vayan a la guerra. Sí, ¿Por señor. qué no? Ustedes son mujeres, ustedes no van a la guerra. Sí. No hay manera de ganar esa guerra. Oye, y fíjate que tiene mucho que ver, libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro predica un sermón después de ser lleno del Espíritu Santo y dice algo, que es algo que dijo además el profeta Joel. O sea, Joel profetizó esto para el fin de los tiempos. O sea, esto es relevante porque tiene que ver con el cierre de esta historia en este planeta previo a la venida de Cristo. Y Pedro en su sermón trae esa profecía de Joel y miren lo que dice. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijos Hija. e hijas. Bueno, parece profetizarán. que eso no está solamente para los hombres. Sí, señor. Sí, señor. Algo importante Así puede es. salir de allí. Cuando uno revisa un poco los momentos en que de la mujer en la iglesia adventista, tenemos que comenzar a revisar como desde 1844, que es cuando se da el gran chasco, ¿cierto? A pesar de que la iglesia pues nace recién en 1863, durante esos primeros años ya había un liderazgo femenino incipiente. De hecho, los autores que he consultado, historiadores adventistas, hablan de unos comienzos muy frágiles, porque digamos que había cierta contradicción del liderazgo femenino representado principalmente en Ellen White, pero también en otras predicadoras muy relevantes, tanto milleritas como de otras denominaciones,
Sin embargo, hubo resistencia porque estamos hablando de finales del siglo XIX. Las mujeres en ese momento, su rol era estar en la casa. Ujú. Era estar en la casa. Entonces, cuando una mujer se levanta a hablar y además a decir, tengo un don de profecía, Dios me está mostrando cosas, Dios me está hablando, pues hubo escepticismo y un sector de la iglesia adventista naciente cuestionó a Ellen White. No creía en Ellen White por el simple hecho de ser mujer. De hecho, algunos utilizaban esa cita primero de Primera de Corintios 14, creo, o 13, Sí, sí. 14:34. 34, para decir, no, es que las mujeres no pueden tener autoridad espiritual, no pueden hablar, deben callar. Y otros cuestionaban el hecho de que Ellen White, pues, fue como la tercera opción, de acuerdo a ellos, de Dios. Dios primero buscó a 2 hombres, Sí. y como 2 hombres no quisieron, entonces Dios eligió una mujer. Entonces eso lo usaban algunos de los escépticos para cuestionar o desacreditar a Ellen White, decir como que eligieron a la más débil de los débiles Ujú. que Dios había elegido. Entonces imagínate las presiones que enfrentó la iglesia adventista. Sin embargo, en el periodo de 1863 a 1910, empezó un proceso de expansión y crecimiento de la iglesia adventista. Y ese crecimiento y esa expansión se debió en gran parte al liderazgo femenino, porque ya Ellen White había sido reconocida como una líder dentro de la iglesia adventista, ya había sido reconocido como una voz autorizada. La resistencia, al menos de los fundadores de la iglesia adventista, fue menor, entonces empezaron a aceptar la voz profética de ella. Y para la época, estamos hablando de 1880, 1890, etcétera, más o menos un 5% de los ministros eran mujeres. Ministros, estamos hablando licenciados, o sea, autorizados por la iglesia creciente para hacer todos los ritos que correspondían. Y digamos que la primera vez que la iglesia adventista consideró la posibilidad de ordenar a las mujeres como pastoras, que es un debate tremendo, no nos dará para evaluarlo pues en este episodio, fue en un comité en 1880, y fue un comité que resolvió lo siguiente: las mujeres con que las calificaciones necesarias pueden ser ordenadas, pero esa resolución de 1880 no fue implementada por la iglesia adventista. Se quedó solamente en una declaración que no se implementó. La primera es 1880. Ellen White fue una gran defensora del rol de la mujer como predicadora y como ministra licenciada de la iglesia. De hecho, en varias citas encontramos que ella defiende la posibilidad de que a partir de los diezmos se le pague a las mujeres predicadoras y a las ministras licenciadas. A pesar de esto, ella nunca entró en el debate del feminismo, es decir, ella nunca se autodefinió como feminista, a pesar de que hizo cosas que consideramos contraculturales. Por ejemplo, ella en varios de sus textos habla de la importancia de darle una formación a los hombres en asuntos de la casa, es decir, cuestionó ese esquema de géneros o de roles tan estricto que existía en esa época. Pero ella nunca abogó explícitamente por la igualdad política y social, digamos, de cara a la sociedad, pero sí dentro de la iglesia. Lo que me pareció interesante, ni siquiera se identificó con el movimiento de la primera ola de las sufragistas. O sea, Ellen White no se identificó con ese movimiento, que podemos hablar de que era una ambición bastante corta, es decir, era solo votar, pero no era ningún otro derecho. Ella ni siquiera con ella se identificó. En esos periodos de 1863 hasta, hablamos, finales de 1920, hubo ese crecimiento, pero a partir de 1920 lo que hubo fue un gran declive. Entonces los autores hablan de que la mujer fue perdiendo cada vez más liderazgo en la iglesia adventista. Más o menos el 30% de los presidentes, tesoreros y secretarios de los campos en los Estados Unidos eran dirigidos por mujeres. Y eso prácticamente se acabó en una década. Cuando vamos hasta finales del 1920, producto de varias razones. Una de las razones era la Gran Depresión. Obviamente hubo mucho desempleo, la iglesia prefirió votar a las mujeres y dejar a los hombres, porque los hombres eran considerados pues las cabezas de hogar y los proveedores. Entonces, para finales de los años 20, ya no habían mujeres en cargos administrativos en la iglesia. Y más adelante, pues, con la creación del Manual de Iglesia en 1932, lo que se trató con el Manual de Iglesia fue como codificar cuáles eran las conductas que tenía que tomar la iglesia, y en esa codificación, pues implícitamente,
se eliminó la ambigüedad del rol de la mujer en el ministerio y todos los cargos quedaron con el cargo de hombre. Sí, antes era como que, por ejemplo, obrero adventista podía ser hombre y mujer, pero ahora en el manual de iglesia, que el primero que nació en 1932, pues se estableció que allí tenía que ser hombre para los cargos, sobre todo los cargos remunerados, no tanto los cargos, digamos, de voluntarios. Para los voluntarios sí podía ser mujer, pero para cargos pagos no. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo la mujer trató pues, de reconquistar algunas posiciones dentro de la iglesia, pero prácticamente desde 1919 o 1920, la mujer nunca recobró todo lo que logró entre 1963 y 1910. No hay manera, de hecho los autores mencionan que de 1968 a hoy lo que hay es una tensión o un conflicto acerca de quién es la mujer dentro de la iglesia adventista. Y en esa tensión pues se han dado varias cosas. Primero, que la iglesia adventista fue lenta en reaccionar frente al movimiento feminista. Es decir, no se metió en el barco de los feministas, ni siquiera del feminismo más liberal, podemos decir. En 1968 otra vez hubo un voto acerca de si se podían ordenar o no se podían ordenar a las mujeres, que fue pedido por la iglesia en Finlandia y luego la división del Lejano Oriente. Y el comité, que fue el comité de Mohaven, dijo que la Biblia no impedía la ordenación de las mujeres y recomendó considerarla, pero nuevamente esa recomendación no se hizo efectiva, ¿sí? Entonces ya han habido tres evaluaciones acerca del rol de la mujer y en las tres, a pesar de que ha habido una declaración a favor, nunca se ha hecho efectiva. Creo que un momento importante de la mujer en la iglesia adventista fue la demanda de 1970 de Mary Marleot, que era una trabajadora de la agencia de publicaciones adventista que demandó a la iglesia porque ganaba 40% menos que los hombres, que también eran editores en la agencia publicadora, porque la iglesia tenía una política de cabeza de familia y la cabeza de familia solamente podía ser los hombres. Y eso automáticamente cortaba un 40% del salario de las mujeres que no fueran cabeza de familia. Entonces, esta mujer decidió presentar una demanda y la iglesia terminó perdiendo esa demanda y terminó indemnizando a las mujeres que le había pagado menos durante décadas por el simple hecho pues, de ser mujer y que eso pues, lo impedía ser cabeza de familia. En 1990 la Conferencia General votó en contra de permitir la ordenación de mujeres a nivel internacional. Entonces allí fue como el primer voto. Antes se habían hecho 3 comités que habían dicho que sí, pero en 1990 se hizo un voto y se dijo que no. Y la última fue en el 2015, que creo que Nani fue delegada en San Antonio, en los Estados Unidos. En esa ocasión, en el año 2015, se estableció un comité que desde el año 2012 hasta el año 2015, digamos que estudió el tema. Sin embargo, se impuso el no por un 59 contra 41. Para que tengan una idea, 3/4 partes del comité estaba integrado por hombres. Sí, entonces eran 3 comités. 3/4 partes de los 3 comités estaban integrados por hombres. Un comité dijo sí, un comité dijo no, y un comité dijo, pues, dijo que podía ser, que la Biblia no lo prohibía, que lo consideraran. Entonces se impuso el no. Entonces, cuando revisamos un poco pues, esa historia, nos damos cuenta de que el hecho de que la iglesia adventista haya sido cofundada por una mujer de ninguna manera garantizó el reconocimiento o fue interpretado como una promoción a la equidad de género dentro de la iglesia adventista. Hubo un momento muy importante de crecimiento entre 1863 y 1910, pero a principios del siglo finales del siglo XX, ya el crecimiento del liderazgo de la mujer se atascó mucho. Incluso uno de los autores que leía planteaba una reflexión interesante, y es que el ministerio de la mujer, en opinión de este autor, tiene como la intencionalidad de desviar la atención de las reales luchas de igualdad que tienen las mujeres al interior de la iglesia adventista. Es como decir, ok, le vamos a crear un ministerio para que usted desarrolle su ministerio allí, pero entonces su ministerio es ese. No se salga de ahí, porque estas otras cosas le corresponden a los hombres. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces esa es como la revisión de lo que ha sido la historia de la mujer en la iglesia adventista hasta el presente. Pero la iglesia, pues como vimos en 1995, tomó un voto acerca de
reconocer que Dios nos crea iguales, que Dios nos dota de talentos y que hasta el momento en que la mujer no pueda desarrollar todo su potencial, pues la misión de la iglesia, que será llevar el mensaje a todo el mundo, no se podrá completar. Interesante. Sí. Bueno, todo esto que estás hablando, amor, me recuerda a una historia que Lu tenía de la Biblia que me pareció súper interesante. Sí. Ok, sí. Retomando un poquito el tema bíblico, esa historia está en Números 27. Yo la conocí hace relativamente poco. Si tienen, quien nos escucha algún día una hija, le pueden poner con mucho orgullo Mahla o Noa o Jogla o Milca o Tirsa. Si les gusta. Si no, no pasa mentiras. nada. Pero porque estas estas 5 mujeres son importantes en la historia. Ellas son llamadas como las hijas de Zelofehad. Esa historia, como les decía, está en Números 27. Y ellas pertenecían al clan de Manasés. Eran hijas de Zelofehad. Zelofehad muere. Y había una norma en ese momento que las tierras o la repartición de tierras solo podía ser dada al padre, o si no estaba el padre, a su descendencia, si tenía Hombre. hijos, un hombre. Si no tenía hijos, se daba a sus hermanos o a alguien de su familia que fuera hombre. Y estas 5 mujeres se acercaron directamente a la tienda de reunión a hablar con Moisés y con el sacerdote Eleazar. Entendiendo un poquito el contexto histórico de lo que eran las mujeres, yo llego a pensar que este fue ya de por sí un acto quizás revolucionario, es decir, no Voy a suelen hablar ir con mujeres allá, pero vamos a ir, se fueron las 5. El líder de la tribu es el que va. Ajá. Déjeme, yo hablo del asunto y luego les cuento. Exacto, pero no, ellas se van directamente. Ese es su primer movimiento, ¿no? Se acercan a la entrada de la tienda de reunión de hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. O sea, se fueron a hablar con los altos mandos y les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de ellas, y el Señor respondió: lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo. Así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, y esto me pareció brutal, diles a los israelitas. Es decir, cambió la historia de lo que venían siendo algunas de las normas dentro del pueblo de Israel. Diles a los israelitas: cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Wow. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará a los hermanos de su padre, y así sucesivamente. Esta será la disposición legal que regirá a los israelitas, tal como yo, el Señor, se lo ordené a Moisés. Entonces, esta es una historia bien interesante porque habla de unas mujeres que tomaron una iniciativa revolucionaria en ese momento, pero lo más bonito es cómo Dios reconoce, a pesar de cómo se había, cómo se manejaba en ese momento el contexto histórico-cultural, reconoce o trata de resaltar esa igualdad en la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades y tener los mismos derechos entre hijos e hijas. Y también es relevante, o a mí me parece relevante resaltar cómo Moisés no permite que su historia cultural determine ya una decisión, sino que va y se lo consulta al Señor. Amén. Y permite que sea la voluntad de Dios la que se manifieste finalmente y no su creencia. Entonces, y esta historia me parece bien bonita, y precisamente este autor, Ed Dickerson, a partir de esa historia que la conversa con su hija, escribe este libro que se llama Para esta hora has llegado, y me parece bien interesante en esa primera parte donde él habla de cuando escuchó que su hija le hablaba de la historia. Él dijo: yo quiero darle una respuesta razonada y bien fundamentada al comentario de mi hija, que fue, el comentario de la hija fue: cuando las mujeres de la Biblia llevaban su caso directamente a Dios, él siempre intervenía a favor de ellas.
Entonces él dijo, bueno, güey, o sea, él habla como que no le gusta tomarse a la ligera las cosas, sino como vamos a profundidad, a analizar. Entonces él dice que le quería dar una respuesta bien fundamental, excelente comentario de su hija. Entonces él dice, ¿cómo respondía Dios cuando una mujer tomaba la iniciativa? Entonces la pregunta o la parte clave de ese cuestionamiento que él se hace es, o resalta cuando una mujer toma la iniciativa. Y a partir de ahí surge el análisis de muchas mujeres en la Biblia, cómo responde el Señor en los casos en los que las mujeres toman iniciativas. Habla de Jocabed, Rahab, Débora, Ruth, Ana, Abigail, Betsabé, Esther, María de Nazaret, la mujer junto al pozo que hablaste tú, la mujer con el flujo de sangre, de no haber sido porque ella rompe con una norma, no hubiera recibido su milagro. Y él dice, es decir, no cuando una mujer hacía lo que los hombres le pedían que hiciera, no cuando una mujer hacía lo que la sociedad esperaba de ella, no cuando una mujer simplemente asumía su lugar y actuaba en consecuencia. Yo quería saber cómo respondía Dios a las mujeres que, viéndose limitadas por el mundo de hombres que las rodeaba, o sufriendo la falta de moral y de iniciativa masculina, tomaban en sus propias manos su destino o el de su nación. A partir de eso, él dice, quiero estudiar con otros ojos a estas mujeres. Entonces, creo que más que querer jerarquizar aún más con este episodio, sí hombres y mujeres, sí, es reconocer el valor que tenemos ante quien es el centro de nuestra vida, que es Cristo Jesús, que es Dios nuestro creador. Reconociendo, de aquí pueden surgir muchas otras cosas y resaltar que aquí no alcanzamos a tocar todas las vertientes, ¿cierto? Muchos detalles, pero de entrada reconocer y resaltar ese lugar que quiso resaltar, valga la redundancia, Jesús y Dios en su palabra, a pesar de que es un escrito en el que sus autores son todos hombres, que él lo resalta acá en este libro también. Si todos fueron hombres y a pesar de ese sesgo o esa limitación en cómo veían el mundo, resaltaron algunas historias. Claro, se nos pierden muchos detalles, ¿cierto? Pero resaltaron y eso dice algo, no hay que pasarlo por alto. Pero entonces, más que querer decir que no necesitamos el uno o del otro o que no somos uno más que el otro, esa creo que no viene a ser la discusión, sino el reconocer la igualdad y el valor que tienen hombres y mujeres ante Dios y que eso sea como una dinamita que impregne todas nuestras creencias, nuestras instituciones, nuestro sistema de valores, de creencias, reconociendo que hay riqueza aún en aquellas cosas que nos hacen diferentes. No estamos negando que quizás pueden existir diferencias, pero eso no debería ser un condicionante de cuáles son nuestros accesos a las oportunidades o a la capacidad de decidir qué queremos tanto hombres como mujeres para nuestra historia. Gracias, Lu. Es irnos a la creación, al Génesis, y esto lo recordamos por siempre. El amor de Dios es la base. Bueno, gracias. Yo creo que ha sido un episodio súper bonito. A mí me ha gustado mucho. Gracias. Sigan indagando. Nos cuentan qué encuentran. No, y gracias a ustedes también por compartir lo que estudiaron y lo que creen, porque creo que hemos hecho un bonito concepto y una perspectiva. No es la verdad absoluta, pero definitivamente algo bonito nos deja. Y bueno, si ustedes lo disfrutaron también, suscríbanse y déjennos sus comentarios, porque para nosotros, para seguir creciendo y seguir compartiendo con ustedes, es muy importante los comentarios. Así que los esperamos para el próximo episodio. Nos vemos. Chau, chau. Chau.